los Romanos. Hoy estamos en el capítulo 8 y vamos a estar compartiendo los versículos 14, 15 y 16. Dice así la palabra del Señor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este es un pasaje, este es un texto que tiene una grandísima riqueza, un texto hermoso de las Escrituras. Y aquí el apóstol Pablo nos hace una comparación con la figura jurídica de la adopción. Y el apóstol nos comienza a explicar esa relación íntima, continua y permanente del creyente como hijo de Dios, como un hijo amado. Y el apóstol continúa aquí mostrando las maneras como Dios se confirma que los creyentes están relacionados eterna y permanentemente con Él como hijos. Y Él dice, mire, todos los que han sido salvados, todos los que han sido justificados, son guiados por el Espíritu de Dios. Tenemos acceso a Dios por medio de su Espíritu. Y el mismo Espíritu también da testimonio, da esa seguridad a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien. Veamos el primer versículo, versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Fíjense que hay una aseveración y una confirmación de esa adopción. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. O sea, debemos tener la certeza, la absoluta seguridad de que nuestras vidas están siendo guiadas. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y el Señor, por medio de su Espíritu, quiere guiarnos. Y aquí la palabra que dice que son guiados está en un presente indicativo, en un presente que ya está, ¿sí? Es algo que ya existe, no que serán guiados, sino que es algo que ya es una realidad. Ahora, esa guía del Espíritu Santo, lo ideal es que esa guía fuera continua y permanente. Pero a veces el cristiano peca, contrista al Espíritu Santo, pero eso no indica que el Espíritu se haya apartado o se haya ido y que nuevamente tenga que regresar. Ya ha sido justificado. Hay que restaurar esa relación que se ha afectado por causa del pecado. Ahora, una persona que no conoce del Señor, pues no puede ser guiada por el Espíritu de Dios. Puede que la persona sea muy buena gente, una persona con un alto nivel moral, generoso, activo incluso en la iglesia. Hay muchos que no son cristianos que son parte de la iglesia o de algún tipo de organización cristiana, donde se elogian esos rasgos de carácter y la actuación de las personas. Pero aquellos que realmente pueden ser guiados por el Espíritu son aquellos que son o que han sido adoptados como hijos. Ahora,
¿Será que el verdadero cristiano tiene dudas acerca de su salvación? ¿Qué piensan ustedes? ¿A ustedes nunca les ha dado, no han tenido duda en sus vidas? ¿Será que sí realmente yo soy salvo? ¿Satanás nunca ha traído a su mente ese tipo de pensamiento? A ver, mis amados hermanos, pues yo creo que a todos nos ha pasado por la mente en algún momento ese tipo de pensamiento. ¿Será que realmente soy salvo? Pero fíjense lo que el apóstol Pablo aquí nos recuerda y nos reafirma. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Ahora, como hijos, tenemos que estar seguros que aunque no recibamos esa dirección tan directa de parte del Señor, aunque estemos en medio de dificultades, aunque haya situaciones difíciles, tenemos que tener la absoluta seguridad de que somos hijos. Y Dios no es indiferente a nuestras situaciones. Aún cuando se puedan presentar esas dudas, pues tenemos que recurrir a la palabra. Porque Satanás siempre está listo ahí, ¿cierto? Para poner en nuestra mente a veces, plantar semillas de duda, semillas de temor, semillas de incertidumbre. Pero Dios como Padre quiere que nosotros tengamos la certeza de que somos sus hijos. Somos hijos de Dios. De que le pertenecemos a Él. De que nosotros podemos estar seguros en Él. De que estamos luchando cada día para hacer morir el pecado en nosotros. Y no lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no lo hacemos en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y en la medida, mis hermanos, que vamos teniendo victoria en esas luchas contra el pecado, poco a poco, esos deseos pecaminosos, esas prácticas pecaminosas van disminuyendo, porque estamos alimentando nuestro espíritu, nuestro hombre interior, y tenemos la certeza de que somos hijos de Dios, porque solamente es por el Espíritu Santo que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado, victoria sobre la carne. ¿Qué más hace el Espíritu Santo en nosotros? Las Sagradas Escrituras están llenas de unas verdades asombrosas y a veces han sido verdades que no hemos podido nosotros entender. He escuchado a personas, pero es que yo leo y no entiendo nada. Pero cuando el Espíritu viene, cuando el Espíritu comienza a traer esa convicción de que Él está obrando en nuestras vidas, cuando entendemos realmente que, que tiene que haber tristeza y experimentamos esa tristeza y ese dolor delante del Señor cuando nosotros hemos pecado, estamos dando evidencia de que somos hijos de Dios, porque solamente es el Espíritu de Dios quien mora en cada uno de nosotros, quien puede traer ese entendimiento y esa convicción y ese sentir y esa necesidad piadosa. Ahora, pues en nuestra mente finita, pues no podemos entender cómo es que el Espíritu guía a un creyente. No entendemos muchísimas cosas sobrenaturales de Dios, pero lo que sí tenemos que entender es que Dios no nos va a forzar. Él no va a forzar nuestra voluntad para que hagamos su voluntad.
Él espera de cada uno de nosotros que voluntariamente nos sujetemos a Él, que podamos nosotros entender y comprender su voluntad para poderla realizar. Acordémonos que dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y que es perfecta. Y Dios, así como nos ha salvado por medio de la fe en la obra del Señor Jesucristo, sigue utilizando él el mismo canal humano, la fe. Ahora vamos a mirar algunos textos. Tenemos allá en Proverbios, capítulo 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Reconocemos al Señor en todo lo que hacemos a diario? ¿En todos nuestros caminos diarios? ¿O pongámoslo en todos nuestros quehaceres diarios? En nuestros quehaceres en nuestra casa, con nuestra familia, en nuestros quehaceres en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres en las relaciones que tenemos con los que están cerca de nosotros, nuestros vecinos, nuestros compañeros, nuestros amigos. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué hará Él? Enderezará tus veredas. Hay un reconocimiento y hay un deseo real en nuestros corazones para obedecer al Señor y reconocerlo en cada una de las cosas que nosotros estamos realizando cada día. Miremos otro texto. Salmo 25. Salmo 25, versículos 4 y 5. Dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Fíjese cómo el salmista estaba clamando, ¿cierto? Señor, muéstrame. No veo. No veo. Muéstrame cuáles son esos caminos. Muéstrame cuáles son esas sendas por las cuales quieres tú que yo camine. ¿Qué significa eso? Es nuestro quehacer diario. Esas sendas que tenemos que transitar cada día. Enséñame, encamíname en tu verdad. Esa tiene que ser una oración que sale del profundo de nuestro ser. Diferente a estar pidiendo casa, carro y beca. Señor, enséñame tu camino. Señor, enséñame tu verdad. Tú eres el Dios de mi salvación y en ti yo espero. Otro texto, el verso 9 de ese mismo capítulo. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Mis amados, tenemos que entender que el Señor ha dispuesto un camino para cada uno de nosotros. Porque si no terminamos cantando como esa canción famosa, ¿no? Los caminos de la vida no son como yo creía, no son como yo pensaba, no era como me imaginaba. ¿Mm? Y es una realidad, porque nuestros caminos son diferentes a los caminos del Señor. Por eso necesitamos conocer y entender cuáles son esos caminos, que Él nos los va a enseñar. ¿Cómo? Pues por medio de su Espíritu, de su Espíritu Santo. Salmo 143. Salmo 143, verso 10. Enséñame. ¿Enséñame a qué? A hacer
tu voluntad. Necesitamos aprender a hacer la voluntad de Dios porque tú eres mi Dios. ¿Cómo? Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Wow. El Espíritu Santo nos muestra, nos ilumina el camino por medio de la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, si de verdad nosotros estamos buscando hacer la voluntad de Dios, andar en los caminos de Dios, el Señor va a estar ahí con nosotros. Miremos lo que dice Isaías, ahí el profeta Isaías, capítulo 30, verso 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Wow. ¿Quién nos va a mostrar ese camino? ¿Quién nos va a hablar a nuestro espíritu para tomar el camino correcto, el camino de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, eso no significa de que vamos a sentir aquí una voz audible, ¿cierto? Sino es la misma voz de la conciencia dirigida por el Espíritu de Dios. Cuando estamos llenos de la palabra del Señor. Otro texto, Isaías 48, versos 16 y 17. Acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová, el Señor. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. No son nuestros caminos. No se trata de eso, mis amados hermanos. Hoy en día se anima a la gente a que tengamos un proyecto ya de vida totalmente armado, a dónde queremos llegar, a dónde queremos triunfar. No es que sea malo eso. Lo que se trata es de poder entender cuáles son los caminos de Dios para cada una de nuestra vida. Porque generalmente nuestros caminos son caminos torcidos. Y si son caminos torcidos, vamos a terminar mal. Mal. ¿Mm? Muy bien. Jeremías, capítulo 10. Jeremías 10, 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino. Ah, carambas. Ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. A veces nos creemos dueños de nuestros propios caminos. Es que yo sé por dónde andar. Yo sé cómo dirigir mi vida. A mí nadie me viene a enseñar cómo tengo que amar a mi mujer o amar a mi marido o disciplinar a mis hijos. A mí nadie me tiene que decir, wow, está caminando por su propio camino y no en los caminos del Señor. Pero fíjese que la palabra que dice es el Señor, es el que conduce y endereza tus pasos. Ahora, mis amados hermanos, tenemos que entender
que esa dirección no viene de nosotros mismos, sino que esa dirección viene del Espíritu Santo. No es por nuestra propia inteligencia, no es por esforzarnos y luchar y salir adelante. Es la guía del Espíritu Santo que nos va a llevar a que nosotros, cada uno, podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha colocado aquí en la tierra. Y el Espíritu Santo nos guía de muchas maneras. A veces algunas de esas guías son guías directas, otras no son tan directas, pero él básicamente lo hace a través de dos maneras. Una es la iluminación y otra es la santificación. Miremos la primera, la iluminación. ¿Qué es eso de la iluminación? ¿Qué significa la palabra iluminación? Es traer algo que está en oscuridad, en tinieblas, que no se ve, y ponerle luz, ponerle claridad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Trae claridad, trae esa iluminación al entendimiento del Hijo de Dios, de cada uno de nosotros. Nuestras mentes finitas, que todavía están manchadas por el pecado. Hemos visto que leemos a veces algunos textos de las Escrituras y no las entendemos. Ahí es donde, Señor, dame iluminación por tu Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Comienza a interpretarnos esa palabra a nuestro espíritu. Y lo primero que comienza a hacer el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es la convicción de pecado. ¿Por qué? Porque eso nos va a conducir a creer en la salvación y a creer en todas las riquezas que Dios tiene para nosotros en nuestra vida cristiana. Miremos lo que dice el Salmo 119. Salmo 119. Versículo 35. Miremos lo que dice ahí el salmista. Dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Cada día podamos, Señor, guíame por esa senda de tu palabra, por la senda de tus mandamientos. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Pues va a comenzar a enseñarnos, a guiarnos, a conducirnos. Miremos ahí más adelante el versículo 133 del mismo Salmo. 133. Ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Wow. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, conocer, meditar, leer la palabra de Dios. Recordemos que cuando el Señor estuvo allí en el aposento alto con sus discípulos, la noche en que iba a ser arrestado, allá en Juan 14, mire lo que les dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 25 y 26. Dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Qué más hará? Y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Ahora estaba haciendo una promesa para los apóstoles, ¿cierto? Van a ser esos testigos especiales de Cristo. Pero después de que viene el Espíritu Santo en Pentecostés, es una promesa para cada uno de nosotros como creyentes. Porque a partir del momento en que hemos sido justificados, el Espíritu Santo ahora habita en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Y ahora el Espíritu Santo trae a nosotros iluminación, trae luz. ¿No es eso la palabra? Ustedes son la luz del mundo. El Espíritu Santo trae primero iluminación de su palabra a cada una de nuestras mentes, a cada uno de nuestros espíritus. Y comenzamos a entender textos de la Escritura que antes no entendíamos. Cada uno, en la medida que se mete con el Señor en su relación con Dios, va a tener o mayor o menor grado de iluminación. Recuerdan que el Señor, después de resucitado, se apareció a algunos de sus discípulos. Miremos lo que dice allá Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 44 y 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Mis amados, necesitamos esa iluminación, necesitamos que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender la Escritura. No podemos andar con el entendimiento entenebrecido y decir que somos cristianos. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Miremos cómo el apóstol Pablo intercedía por sus hermanos. Efesios capítulo 1, versos 17 en adelante. 16, miremoslo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Dice la manera como Pablo intercedía por sus hermanos, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Porque es necesario que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados, sean abiertos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Tres cosas fundamentales tenemos que entender ahí. ¿Cuándo se entienden esas tres cosas? Cuando viene la iluminación, el alumbramiento de nuestro entendimiento. Y mire lo que dice más adelante, ya en el capítulo 3 de Efesios, versículo 16 en adelante. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura,
y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es solamente por la iluminación del Espíritu Santo que son manifestadas estas cosas escritas en la palabra de Dios. La mente carnal, la mente natural no puede entender estas cosas. Por eso es tan importante, mis amados hermanos, el ser guiados por el Espíritu Santo. Otro texto ahí en Colosenses capítulo 1, verso 19. El texto dice que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y en toda inteligencia espiritual. Versículo 9. Gracias. Versículo 9. 1:9. Por lo cual, también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Wow. Mis amados hermanos, ¿cómo nosotros intercedemos por los demás? ¿Cómo estamos nosotros partiendo nomás de interceder por nuestros hijos? ¿Cómo lo estamos haciendo? Y mire lo que dice Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar la palabra de Cristo en abundancia? Enseñándonos. Exhortándonos. A veces no nos gusta que nos exhorten, ¿no? No, el pastor me exhortó, yo no vuelvo por allá. Falta de amor. Porque le dice a algún hermano, usted está escalzurriado, súbase los pantalones, póngase bien el cinturón, deje de andar chueco. Y se molestan. Pero fíjense que dice la palabra. ¿Cómo la palabra debe morar y abundar en nosotros? Enseñándonos y exhortándonos. En sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otro texto, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 en adelante. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Pero qué de malo tiene? He escuchado a muchos que se llaman cristianos decir, ¿pero qué de malo tiene eso, pastor? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, mis amados, no podríamos nosotros como cristianos entender la palabra de Dios si no es por la obra iluminadora del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. ¿Estamos? Bueno, muy bien. La segunda forma como el Espíritu Santo nos guía es por medio de ese proceso de santificación. O sea que el Espíritu Santo no solamente alumbra nuestra mente para que nosotros podamos entender las Escrituras, sino que el Espíritu Santo nos va a ayudar, va a ser nuestro asistente para poder obedecer la palabra, para que nosotros realmente seamos testimonio de esa salvación. Ahora, como hijos de Dios, hermanos, sabemos que no podemos agradar a Dios en nuestras propias fuerzas, que no podemos agradar a Dios en nuestra carne, pero que el Espíritu Santo nos capacita para poder cumplir
en obediencia a los mandatos de Dios. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber bendición sobre nuestra vida. No se trata de nuestras capacidades, se trata del poder sobrenatural de Dios en cada uno de nosotros. Recuerden que el Señor dice, yo me agrado más en la obediencia que en los sacrificios. Y tenemos que alegrarnos y gozarnos porque ese Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Ahora viene la pregunta, ¿qué tan obedientes nosotros estamos siendo a la guía del Espíritu Santo, a este proceso de santificación? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Escuchar la guía del Espíritu Santo, escuchar su palabra y ser obedientes, fieles a lo que el Señor nos está conduciendo, nos está dirigiendo. Y eso nos va a dar una absoluta seguridad. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. El apóstol también se dirige a los hermanos de Galacia, allá en el capítulo 5 de su carta, versículos 16 y 17, y dice lo siguiente: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y en el versículo 25 del mismo capítulo: mas el fruto del espíritu, perdón, 25, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Es un misterio de parte también del Señor, nosotros no lo podemos entender. Cómo ocurre esa iluminación y cómo ocurre también ese proceso de santificación en nosotros. Pero sabemos por su palabra que Dios hace obras, las obras como Él ha determinado en cada uno de nosotros. No se trata de nuestra capacidad, ni de nuestro poder, ni de nuestro esfuerzo, sino del poder de Dios. ¿Y cómo podemos ver ese poder de Dios obrando en nosotros? Una manera es poder mirar hacia atrás. Nuestra vida hace unos años atrás. Cómo a partir del momento en que el Señor nos salvó y se comenzaron a sembrar semillas nuevas en nuestra vida, las semillas pues de la palabra de Dios, cómo esas semillas con el tiempo han comenzado a dar fruto, cómo nuestras vidas han sido transformadas, cómo nuestros hogares han sido cambiados, cómo Dios viene llevando a cabo su obra divina en cada uno de nosotros, porque Él es el que infunde esa vida, es el que sustenta esa vida espiritual. Y realmente Él es nuestra vida espiritual. Así que el deseo de Dios, nuestro Padre, para cada uno de nosotros, sus hijos, es que nos sometamos a la dirección del Espíritu Santo, por amor, para gloria de Él. Y eso va a repercutir ¿en qué? En bienestar, en paz y en vida espiritual, una vida fructífera para cada uno de sus hijos. Muy bien, verso 15 de Romanos 8. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Otra de las formas como el Espíritu Santo confirma nuestra adopción consiste en que nos ha liberado del espíritu de esclavitud. Ya no estamos bajo esclavitud, bajo ese espíritu de esclavitud. ¿A qué nos llevaba ese espíritu de esclavitud? A estar viviendo en temor.
a estar viviendo en temor. Miremos en Hebreos lo que nos dice su autor, Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de sangre, de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Versos 14 y 15. Mis amados hermanos, el Señor Jesús vino en carne, vino en sangre y destruyó el imperio de la muerte. Destruyó el imperio de la muerte. Ya no podemos seguir viviendo en esclavitud porque nos ha liberado. Y liberar a todos de los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Esclavos viviendo bajo temor. ¿Quiénes viven en esa condición? ¿Quiénes viven en esa condición de esclavitud y de temor? Todos aquellos que no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque están viviendo en pecado. Se encuentran permanentemente bajo el juicio de Dios. Estar esclavos del pecado es estar esclavos del temor. Y una de las cosas que hace el Espíritu Santo precisamente es libertarnos tanto del pecado como del temor. ¿A quiénes? A todos aquellos que somos hijos. Mire lo que Pablo le recuerda a su discípulo Timoteo allá en su segunda carta. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya no somos cobardes. Ya no hay temor. Y el apóstol Juan ahí en su primera carta, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora, tenemos que estar seguros, absolutamente, conforme a lo que dice el apóstol Pablo, de que hemos sido adoptados. Adoptados por esa obra regeneradora que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Y hemos sido adoptados no temporalmente, hemos sido adoptados permanentemente. ¿En qué condición somos adoptados? Como hijos de Dios. Y dice que nos ha sido dado espíritu de adopción. Dios quiere asegurarse de que sepamos de que somos sus hijos. Porque ahora su espíritu vive en cada uno de nosotros y podemos reconocerlo como nuestro Padre. Ahora, este término de adopción es bien importante entenderlo, porque a veces entendemos la adopción en un sentido más romántico, ¿no? En una manifestación de amor, de gracia, de compasión, de tener una relación íntima, que eso es válido. Pero ¿qué es realmente la adopción? Es cuando un esposo y una esposa deciden recibir en el seno de su hogar, en el seno de su familia, a un niño o a una niña que no es descendiente físico de ellos. ¿Para qué? Para tratarlo como a un hijo propio. Y esa acción se realiza por medios legales. Es un medio legal. ¿Y qué sucede ahora con ese hijo adoptivo? Pues adquiere todos los derechos y todos los privilegios de un miembro de la familia.
Recordemos que la primera adopción que se registra en la palabra del Señor fue la adopción de Moisés, ¿no? Recuerdan que fue recogido allí de las aguas por la hija del faraón y que cuando creció, dice que la hija de faraón lo adoptó como su hijo, allá en Éxodo capítulo 2, los primeros versículos. ¿Mm? Otro ejemplo de adopción también es el ejemplo de Esther, ¿no? Los padres de Esther murieron y ella fue adoptada por un primo ya mayor, Mardoqueo. Él la amó y se comportó como un padre para ella, la cuidó y veló por su bienestar. Pero tal vez la adopción más conmovedora que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es la adopción de Mefiboset. Recuerdan que Mefiboset fue hijo de Jonathan, o sea, era nieto de Saúl. Y Mefiboset tenía una condición en sus pies que no podía caminar, ¿eh? Era prácticamente inválido. Y cuando el rey David se enteró de la condición en que estaba viviendo Mefiboset, él le devolvió todas las tierras que habían pertenecido a su abuelo Saúl y lo honró como un hijo para que participara permanentemente en su mesa, en la mesa del rey. Eso es lo que Dios hace. Nosotros éramos torcidos, inválidos, minusválidos. Y el Señor ahora ha adoptado a cada uno de nosotros. Ese ejemplo de esa adopción que el Señor nos muestra aquí a través del rey David y de Mefiboset, ahora Él nos lleva a su palacio a disfrutar de su herencia. Nos da todo lo que le pertenece a Él. ¿Ustedes saben qué significa el nombre de Mefiboset? Una cosa vergonzosa. Eso éramos nosotros delante de Dios. ¿Sabe dónde vivía Mefiboset? En Lodebar, que significa tierra desolada, peladeros. Y David trajo a ese desvalido, un paria completo, para comer en su mesa, para tratarlo como a su propio hijo. Le concedió su gracia, su herencia. Ya no tenía derecho a eso, pero David le dio ahora ese derecho. Y esa es la adopción que realmente Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Esa adopción espiritual por la gracia de Dios, por su amor. Él busca a esos hombres y a esas mujeres indignos. Ve con la abuelita. Seres totalmente indignos, mis hermanos. Y por iniciativa de Dios nos convierte en hijos. Nos hace hijos sobre la base de la obra de el Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por, por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Versículos 17 y 18. Dios nos ha predestinado. ¿Para qué nos ha predestinado? Para ser
hijos. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Mis amados hermanos, a veces algunas personas creen que el concepto de la adopción es algo así como de segunda categoría, ¿no? Es una persona de segunda en la familia. Pero vamos a mirar cómo era ese proceso de adopción en la cultura romana, en el tiempo en que vivió Pablo. Un hijo adoptivo, y particularmente un hijo varón, gozaba en algunos casos de mayor privilegio que los hijos naturales. De acuerdo a la ley romana, el dominio que un padre tenía sobre sus hijos era total, era absoluto. Y si ese padre sentía decepción con la forma de vivir, con su carácter, con las habilidades o cualquier otro atributo de sus hijos, él podía con toda libertad buscar a un hijo que demostrara las cualidades que él estaba buscando y lo podía adoptar. Hacía todos los pasos legales necesarios para poder adoptarlo. Ahora, con la muerte de este padre, el hijo adoptado, generalmente heredaba el título del padre, le era dado una mayor cantidad de su patrimonio y se convertía en el principal progenitor familiar para transmitir su apellido. Ahora, esto involucraba una cantidad de procedimientos eh, minuciosamente prescritos ya. ¿Mm? Es un asunto legal. Es un asunto legal. Y espiritualmente también es un asunto legal. A ese hijo que se adoptaba, si tenía deudas, si tenía cosas previas, le eran borradas. Y la ley lo protegía. Y había testigos que debían dar testimonio de su reputación, que testificaran, porque esos testigos ya daban esa palabra y después de la muerte de su padre ya nadie podía revertir ese proceso de adopción. Ahora, yo creo que Pablo estaba bien enterado de esa costumbre romana y él está aquí asegurando a los creyentes que hemos sido nosotros legalmente adoptados y que es una relación no basada en nuestro esfuerzo y nuestra capacidad, sino en la gracia de Dios. Y que ahora por el hecho de ser adoptados, ahora nosotros podemos clamar, como dice acá, Abba, Abba. Podemos llamar a nuestro Padre Celestial Abba. Así como un hijo terrenal llama a su padre, papi, papito. Eso es lo que significa Abba. Es una palabra de cercanía, es una palabra de intimidad, de ternura, de dependencia. ¿Mm? Recuerden que cuando el Señor Jesús estuvo allí en Getsemaní, cuando estaba allí clamando al Padre, Él dice esa misma palabra, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Marcos 14:36. Ahora, cuando nosotros somos salvados,
¿Qué pasa con nuestra vieja vida de pecado? ¿Qué pasa? Queda cancelada ante los ojos de Dios. Ahora ya no tenemos ninguna razón para temer al pecado, para temer la muerte, porque Cristo ha conquistado tanto al pecado como a la muerte. Y ahora pasamos a ser partícipes de todas las bendiciones, de todos los privilegios, de toda la herencia que ha sido dada a Cristo. ¿Y quién da testimonio de eso? El Espíritu Santo ahora es el que da testimonio de que eso es una realidad, de que eso es auténtico, de que somos hijos de Dios. Y es un honor. Llegamos ahí en Efesios, capítulo 1, versos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Pablo lo entendió claramente. Hemos sido escogidos. Hemos sido adoptados hijos suyos, predestinados para ser adoptados hijos suyos. ¿Lo entendemos, mis amados hermanos? Cada uno de nosotros somos esos hijos amados de nuestro Padre. Ahora hemos sido limpiados del pecado, hemos sido librados de la muerte, hemos nacido de nuevo, hemos sido justificados, estamos siendo santificados y un día seremos glorificados. ¿Cuál es el título supremo que tenemos? No es el de ingeniero, ni es el de contador, ni es el de odontólogo, ni es el de presidente, ni es el de ministro. El título supremo que tenemos es el título de hijos de Dios, hijos adoptivos de Dios. Amén. Ok, muy bien. ¿Qué sigue diciendo ya el versículo 16 del capítulo 8? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora Dios refuerza para darnos aún mayor seguridad a esa relación que tenemos con Él. Y dice, el Espíritu mismo es el que da. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu Santo. Da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Quién le da validez y le da autenticidad a esa adopción? El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Es el Espíritu que nos está diciendo, eres hijo de Dios. Ahora, pero esto no se trata de que nosotros escuchemos por allá alguna voz, ¿cierto? De que le estoy diciendo, eres hijo de Dios, ¿no? O que le pase lo mismo que pasó al Señor Jesucristo, que se abrió el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No se trata de eso. Somos hijos de Dios. ¿Y cómo se evidencia? ¿Cómo es la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, evidenciando de que somos hijos de Dios? Cuando se manifiesta el fruto del Espíritu Santo. A través del fruto del Espíritu Santo. ¿Estamos? Ok. Ahora, como verdaderos cristianos, como hijos adoptados de Dios,
El amor de Dios nos constriñe, dice la palabra, ¿cierto? Comenzamos a experimentar en nuestras vidas un odio profundo por el pecado. Comenzamos a rechazar las cosas del mundo. Anhelamos estar con Cristo. Amamos a nuestros hermanos. Oramos e intercedemos por ellos y vemos respuestas en las oraciones. Se tiene agudizado nuestro sentido espiritual, nuestro discernimiento, y comenzamos a entender y a diferenciar la verdad del error o de la mentira. Y cada vez en su ser interior, en el hombre interior, ese Hijo de Dios anhela ser semejante a Cristo. Esa es la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Ese es el testimonio que el Espíritu Santo dice a cada cristiano, de que somos hijos de Dios. Como les decía aquel días, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo no es que la gente se caiga y se revuelque en el piso y que se ría y que haga un poco de cosas. Eso no es lo que el Espíritu Santo hace. Miremos la obra gloriosa que el Espíritu Santo hace en la vida de cada creyente. El Espíritu Santo está en nosotros para formarnos a la imagen de Cristo, para recordarnos las cosas que el Señor Jesucristo dijo, para enseñarnos, para dirigirnos, para conducirnos, para mostrarnos el camino en que debemos cada día andar. Mira lo que dice el apóstol Juan ahí en su primera carta. Primera de Juan 3, 18. Hijitos, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. El Espíritu Santo trae convicción. Y cuando hay una reprensión en nuestro corazón, por parte del Espíritu, tenemos que confesarnos, arrepentirnos. Él sabe todas las cosas. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Podemos ya acercarnos confiadamente a la presencia de el Señor. Qué obra tan preciosa la que el Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo no hace un espectáculo. El Espíritu Santo hace una obra profunda en nuestro ser, comenzando por darnos convicción de pecado, de traer la fe de Dios a nuestras vidas, para llevarnos a arrepentimiento, convicción de pecado, de justicia, de juicio. ¿Para qué? Para que esa gracia de Dios venga sobre nosotros y podamos entender que necesitamos un Salvador y poder reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor. Y el Espíritu Santo viene a la vida del creyente, da nueva vida. Somos regenerados. ¿Para qué? Para servirle a Él. Porque ahora Él nos adopta como hijos suyos, para que seamos conforme a la imagen de su Hijo, el Señor Jesucristo. Qué verdades tan preciosas, mis amados hermanos. Meditémoslas, pidámosle al Señor, ilumina mi entendimiento, ilumina mi mente, trae luz, espíritu de sabiduría y de revelación para poderte conocer.
Que esa obra de santificación que estás haciendo en mí, Señor, cada día sea un reflejo de lo que tu palabra, Señor, habla. Eso es lo que el Señor quiere, que vivamos como hijos, hijos amados de Dios. Señor, te damos gracias. Gracias porque cuando éramos enemigos y estábamos apartados de ti, tú decidiste, Señor, adoptarnos en tu preciosa familia. Gracias ahora porque tu Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos tus hijos. Y es en el poder de tu Espíritu Santo que podemos vivir nuestras vidas en los caminos tuyos, en los estatutos y en la ley tuya, Señor. Gracias por la obra de santificación que estás haciendo en cada uno de nosotros. Gracias, gracias, precioso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.